Bueno, vamos a dar la bienvenida a Jacinto Gerda, es un experto en sociogenética y aguas, ha trabajado durante años en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, tanto en San Pedro de Macorís como en otras zonas del país. Él es un capitalino, pero afianzado en San Pedro de Macorís y está preocupado por la situación de las aguas en San Pedro. Vamos directo al grano. Sí, fíjate, Gerda. San Pedro de Macorís está en un estado crítico con el agua de pozo. Casi un 65% de las personas de San Pedro de Macorís utilizan agua de pozo. Y por cada pozo hay 3 pozos para verter desechos fecales. Eso ha hecho... No hay alcantarillado sanitario en San Pedro de Macorís. Todo se va al subsuelo. Sí. Y ahí están cerca los pozos de agua. ¿Y qué pasa? Que ya San Pedro de Macorís, el agua de pozo colapsó. El hedor, el mal olor del agua de pozo y... Que sale por las tuberías de la mayoría de las casas, donde hay agua. Sí, exacto. Y las bacterias. ¿Qué porcentaje de la población tiene agua corriente en San Pedro? Porque esa es la otra. ¿Cuánto llegan a tener el agua corriente? Bueno, fíjate, un 35%. ¿Es que tiene agua corriente dentro de la casa? ¿Por qué? Porque el agua... A nivel nacional es 50%. No, el agua llega en un momento. O sea, para la mayoría no tiene agua persistente. La mayoría están haciendo pozos, pero hacen 2 pozos, uno para agua potable y uno séptico. Y uno para verter desechos fecales. Eso ha hecho que el agua de pozo en San Pedro de Macorís se convierta prácticamente en un desecho fecal. Y una de las preocupaciones mayores mías es que eso afecte a los niños. Bueno, afecta la salud de todo el mundo. Porque agua contaminada, lo que usted está diciendo es que la población está consumiendo agua que se contamina. Altamente contaminada. Bueno, pero supongo que estarán comprando agua en botellones, no es esa para consumir. Ya el agua para tomar la toman de botellones. Y el agua para bañarse es la otra. El agua para bañarse, para fregar, para todo eso, la utilizan el agua de pozo. Contaminada. Entonces debe haber muchas infecciones en la piel, seguro, en San Pedro. Sí, sí, sí. Cuando la gente se baña con agua de pozo, la picazón es terrible. Estoy hablando en un sentido común para que la gente me entienda. Mira, San Pedro de Macorís está colapsando. San Pedro de Macorís es un desecho fecal. Cuando llueve, yo quiero que usted vea el hedor que hay en el pueblo. Y las autoridades, porque ese es un tema viejo, ¿verdad? Y el hedor es porque al llover saca a flote parte de los desechos que están en el subsuelo. Exacto, porque ya Macorís... Es una zona baja. Colapsó, exacto. Y tiene contaminado el río y la playa también. Todo está contaminado. Yo hice un estudio profundo que los periódicos y te quise enseñar sobre... Sí, él trajo un paquete de publicación en periódicos. Exacto, sobre el asunto de los ríos. De los ríos, sí. Pero... Bueno, el río Uiguamo provocó incluso la muerte hace 3, 4, 5 años de unos buceadores que murieron por la contaminación de ese río. Exacto. Y no se hace nada. Yo vaticiné el asunto de los ríos y el agua de pozo de San Pedro de Macorís. Pero los desechos también del pueblo van al río, generalmente. La mayoría. Sí. Eso es, la gente... Sin tratamiento. No, pero no van al río porque no hay tubería. Claro. Es decir, se quedan en el subsuelo. Sí. Bueno, algo va al río, pero se quedan en el subsuelo. Entonces, ¿qué pasa? San Pedro de Macorís necesita una ayuda del Estado, pero el Estado... del gobierno central. Pero no estaba en proceso la construcción de un nuevo sistema cloacal y de un acueducto para San Pedro de Macorís desde hace décadas, más de una década. Eso se ha olvidado en San Pedro de Macorís. O sea, no está en proceso ahora. San Pedro de Macorís, el Estado Dominicano
lamentablemente, no hace nada por San Pedro de Que Macorís. está haciendo algunas escuelas hecho, por lo menos escuelas han hecho, Sí. edificios escolares y alguna guardería infantil. Pero la salud de San Pedro de Macorís está colapsando. Y uno de los temores, porque yo amo los niños, y uno de los principales temores que tiene San Pedro de Macorís Es que adquisición, los niños, la proliferación de enfermedades vinculadas al consumo de agua y contaminada. sobre todo los oídos, porque una de las pseudomonas más resistentes, de las bacterias más resistentes, está en San Pedro de Macorís. Y eso entra con el agua que se baña la gente. Eso ¿Y ese entra. aparato que usted trajo ahí, para Mira. qué? Eso es para darle a alguien Sí. por la cabeza. ¿Cómo? Este es un sistema social que yo he hecho. Este aparatito dura de 20 a 25 años porque yo inventé un ácido especial que antes de hacer esto, los plásticos duran 48 horas en ese ácido. Este sistema yo lo hice para que la gente que lo utilice no dependa de nadie ni tenga que pagar nadie ¿Y para qué usan eso? para el cloro. Para glorificar el agua esa contaminada. Para clorificar el agua que sale de pozo. Este es un sistema social que yo he querido hacerlo en San Pedro de Macorís, sobre todo con la gente que no tiene recursos. Y no lo ha podido hacer, no lo ha podido poner, ninguna autoridad se ha Ninguna ocupado de eso. autoridad se preocupa por Macorís. Y el Estado Dominicano tampoco se preocupa por San Pedro de Macorís. Nosotros estamos, hay un grupo de amigos que están en Miami que van a hacer una campaña internacional a favor de San Pedro de Macorís porque el Estado Dominicano ¿Y las autoridades locales? no hacen nada por San Pedro. Yo quiero que en Macorís se evite un desastre. O sea que en San Pedro En no la solo sala. colapsan las estrellas orientales, sino también muchas otras cosas. Entonces, vamos a recurrir a organismos internacionales para que ayuden a San Pedro de Macorís. Y los amigos Bueno, si míos, las autoridades y los planificadores locales no ponen eso, los organismos no. Sí, internacionales claro. no van a y hacer los nada. amigos míos dicen que ya han hecho muchos contactos con organismos y periódicos y Sí, pero medios de Los información. organismos internacionales no actúan si las autoridades locales No piden, no no se canalizan reclaman. proyectos De manera que específicos. hay que Sí. esperar, y esa sería la observación final, a que las autoridades locales se pongan al frente de la búsqueda de una solución a este problema que es reiterado, ¿verdad? El problema de la contaminación de las aguas y del desagüe también. Sí. Pero en San Pedro de Macorís, lamentablemente, ha sido olvidado. Por el Primero es Estado alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, que ninguno de los dos tiene San Pedro. Exacto. Y entonces el tratamiento de las aguas mientras tanto, y no lo hay, no se está haciendo lo suficiente. Y que llegue agua de un río o de una fuente. Y controlar la contaminación del río Iguamo, que se han hecho intentos, pero parece que sigue, que eso es cuando la prensa produce un escándalo, se mueren fueron dos que murieron hace unos 4 o 5 años ahí, en el río. INAPA clorifique el agua. Pero ¿qué pasa? Que ya San Pedro de Macorís colapsó, porque donde quiera hay una ruptura, hay una tubería rota. ¿Y qué pasa? Y es una zona baja que se Muy inunda baja. por Que todas se partes. contamina, Sí. porque ya San Pedro de Macorís antes tenía medios donde el agua circulaba, ahora no. Bueno, complicada la situación. Ahí de San está el Pedro de drama Macorís. presentado, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando en un término sencillo, Para que la gente entienda. sí. para que la gente Se me entiende entienda. perfectamente. Muchísimas gracias, don Jacinto, por haber venido de San Pedro de Macorís a clamar por su pueblo, por la asistencia de las autoridades. Sí, yo le pido al Estado Dominicano que por favor, que haga algo por San Pedro de Macorís.
San Pedro de Macorís necesita ayuda, sobre todo en el agua de pozo, porque en cualquier momento va a haber un desastre, sobre todo en los niños. Sí. Bueno, muchas gracias a Jacinto Gerda, experto en aguas, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este jueves. Vamos concluyendo ya casi, entrando en la segunda semana del año casi. Del año, así es. Y este sistema, yo lo hice. Este sistema